Biocenosis. La biocenosis justamente se encarga del estudio de los seres vivos, básicamente población, ¿no? Que viven en un mismo lugar, en un mismo tiempo, obviamente, en un mismo tiempo y espacio. ¿Ok? Cabe la aclaración porque si habláramos del estudio de un tiempo muy atrás, ya estaríamos hablando de paleontología, ¿no? De los dinosaurios, por ejemplo, ¿no? Acá la biocenosis se trata de hablar de un determinado tiempo y lugar actual, ¿no? Actual, que no sea muy antiguo. ¿Ya? Eso se llama biocenosis de vida. Y la biocenosis se encarga prácticamente de, justamente, de cómo se relacionan estos seres vivos. Existen dos maneras de relacionarse. O me relaciono con mi misma especie, o me relaciono con otras especies. A la relación que existe entre las mismas especies se llama intraespecífica, relaciones biológicas intraespecíficas. Mientras que si yo me relaciono con otras especies de animales, otras especies, por ejemplo, un pingüino con un pez, o, o el león con un guepardo, o el león con una cebra, la interacción entre dos especies distintas se llama interespecíficas. Entonces la diferencia, básicamente, si ustedes ven, es una letra. Intraespecífica, intraespecífica, entre la misma especie, y interespecífica, ¿sí? Es entre especies distintas, diferentes especies. Ahora, esta relación, al igual que todo tipo de relación, o sea, interacción entre de la misma especie o de distintas especies, puede ser buena o mala, positiva o negativa, beneficiosa o perjudicial. ¿Ok? Vamos a comenzar con las relaciones entre la misma especie. Son las intraespecíficas. Vamos a ver las relaciones positivas, también llamadas asociaciones o asociativas, ¿no? Las intraespecíficas, asociativas o positivas. Y también vamos a ver las negativas, que son, básicamente se le denomina competitivas, ¿no? Acá, ahí está, por competencia, ¿ya? Las positivas son aquellos que favorecen a todos los miembros de la comunidad, es decir, de la población de la misma especie. Todos cumplen un rol, todos ayudan o todos siguen a un líder dentro de la misma especie para el beneficio de todo el conglomerado, de todas las especies. ¿Ok? Estas acciones intraespecíficas positivas, asociativas o de asociación son las siguientes. Tenemos cuatro: las familiares, las coloniales, las gregarias y las estatales. Las familiares son aquellos que todos son de la misma especie y presentan lazos consanguíneos. Ojo, no por ser de la misma especie son tu familia. Por ejemplo, ustedes y yo somos de la misma especie, pero no somos familiares, ¿o sí? ¿Ok? Si bien somos de la misma especie, pero esta interacción biológica es netamente aquellos que comparten el mismo lazo consanguíneo. Tenemos varios tipos. Por ejemplo, los pingüinos solo se asocian entre ellos, pero dentro de la misma familia. Y cada familia se asocia entre sí ya para formar toda una comunidad de pingüinos. Pero dentro de la familia, ellos cumplen un rol. Ojo, solamente familiar. Ahora, existen varios tipos de vínculos familiares. Pueden ser matriarcadas, por ejemplo, que la madre y sus hijos. Puede ser patriarcal, que el padre y sus hijos. En la mayoría de las especies es matriarcal, porque la madre es la que asume el rol de llevar las riendas del hogar, ¿no? Ya sea en cualquier tipo de especie animal que podamos nosotros tener en cuenta, ¿no? Generalmente la mayoría de lo que es la hembra es la que lleva justamente la batuta en lo que es el hogar, ¿no? Por eso mayormente son familias matriarcales, la que manda es la hembra, o la mujer en el caso de, si hablamos de seres humanos. Familias matriarcales, mamá y varios hijos. ¿Ok? También tenemos familias patriarcales, que son poco común, pero existen, es decir, que el papá, solamente el papá y no la mamá, ya sea porque haya fallecido o porque haya abandonado el hogar, el padre es el que asume todas las responsabilidades dentro de ese lazo familiar. ¿Ok? Eso se llama patriarcal. Mixto o igualitario es el que cuando está papá, hembra, macho, papá y mamá y los hijos. Esos justamente son de tipo familiar. Un gran ejemplo, los pingüinos netamente familiares, ¿no? Si ustedes verán comunidades de pingüinos juntos, pero cada grupito es una familia. No se juntan familias con familias, son grupos familiares unidos. ¿Ok? Tenemos ahora las coloniales. ¿Ya? Tenemos ahora las coloniales, ¿no? Son individuos de una misma especie, pero provienen de un mismo progenitor.
y es masivo. Por ejemplo, los corales. Si bien hay un solo padre, vamos a decir un padre coral, y luego los demás corales que son plantas, están ahí distribuidos, provienen de un solo individuo primario, ¿no? Las coloniales, por ejemplo, los corales. Otro ejemplo de colonias, las bacterias, los hongos, también son ejemplos de colonias, provienen de un solo general. Profesor, ¿y por qué no hablamos de colonias de pingüinos? No podemos decir colonias de pingüinos porque no es de una sola habían nacido todos los pingüinos de ahí. ¿Okay? No tienen un solo padre, son varias familias, es un conjunto de familias, ¿no? No que decimos las colonias, ¿no? Pero las colonias netamente es que hay un padre y varios individuos. Uno de ellos es, por ejemplo, los corales en el mar, ¿no? Las gregarias. Las gregarias son aquellos grupos de la misma especie, pero que no tienen ningún lazo consanguíneo, pero actúan entre sí, interactúan entre sí. No son familiares por sanguíneamente, pero sí interactúan como si lo fueran, como si fueran familiares, pero netamente o sanguíneamente no lo son. Por ejemplo, las manadas de elefante. Hay papá e hijo, hay una mamá e hijo, pero no son familia entre sí. Pero todos se ayudan, ¿ya? Es como si fuera familiar, es muy parecido a la familiar, pero a diferencia de la familiar, es de que en la familiar todos sí son parientes, mientras que en las gregarias no lo son, pero tienen las mismas funciones. Y por último, las estatales. Las estatales no son familiares, parecían gregarias, pero acá hay un orden, hay una jerarquía, hay un jefe, hay un subjefe, hay varias funciones definidas. Un claro ejemplo son los panales de abeja, ¿no? Las abejas, las hormigas, por ejemplo, son ejemplo de lo que son interacciones intraespecíficas asociativas. Para terminar, lo que es negativo. Dentro de la misma especie hay también aspectos negativos, hay relaciones negativas. Por ejemplo, lo que son las competencias. Y uno de los grandes ejemplos es competencia por el alimento. Ejemplo, los leones. Si bien la manada de leones busca su beneficio, compiten entre ellos por el alimento. ¿Quién come mejor? Hay una competencia. Eso se llama una interacción negativa, porque hay una competencia. Compiten por la luz. El claro ejemplo son los bosques. Los árboles más grandes son los que agarran mejor la luz y los árboles más pequeños se extinguen. Siempre busca la supervivencia. Por la luz es un ejemplo de las plantas. Por las hembras, hay una competencia por hembras. Casi la mayoría de animales salvajes compiten por justamente tener la mayor cantidad de hembras. Un solo macho y varias hembras. Tenemos los lobos marinos, tenemos los leones inclusive. Hay un solo león por varias hembras, leonas. Por ejemplo, en la manada de leones. Es un solo león, el macho, y 3, 4, 5 hembras en cada manada. ¿Ok? Y por ende no son familiares entre sí, ¿no? Y obviamente la lucha o la competencia por el territorio, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los perros, cada uno es dueño de su propia cuadra, vamos a decirlo así. Los gatos también luchan por su territorio. Tenemos los leones también, marcan su territorio. Muchas especies en sí tienen esta relación, a pesar que son de la misma especie, cada uno marca su territorio. Los lobos, por ejemplo, los osos polares, los osos en el bosque, ¿ok? Por ejemplo, y hablando de los lobos también serían ejemplo de familias, de temas familiares, ¿no? Netamente son todos consanguíneos o son gregarias. ¿Quién me dice? ¿Familiares o gregarias son los lobos? Una manada de lobos. Familiares. ¿Ah? ¿Familiares o gregarias? Familiares, profesor. No, sería gregarias, porque hay un macho y una hembra alfa que da, si bien tiene su propia familia, a su vez están los tíos, están otros conocidos que siguen al líder, al macho alfa. Sería gregarias, ¿no? No todos, o sea, si el 100% son familiares, consanguíneos, serán ahí, familiares. Pero basta que un grupo no lo sea ya para ser gregarias, son de distintas familias. Conviven, pero no son de la misma familia todos, ¿no? En el caso de los lobos es gregaria. Es una microfamilia, pero alrededor hay como tíos, sobrinos, conocidos inclusive de los lobos, que no necesariamente son familia, que siga a un líder, que es el macho alfa en ese caso. Sería gregaria, en el caso de lobos, ¿no? No familiar. Listo, chicos, estos son la relación entre la misma especie, positivas y negativas. Vamos a hablar de lo que es más común, para terminar las interespecíficas, que son entre distintas especies. Tenemos positivas y tenemos negativas. Las positivas son las uniones, estas uniones de especies que sí favorecen a ambas especies, a ambas, ¿ok?
Por ejemplo, el mutualismo. Ambos organismos se benefician y existe una dependencia. Por ejemplo, el líquen y el musgo. El líquen es la planta y el musgo es la bacteria, ¿no? Ambos conviven en el mismo lugar, la planta, y ahí el musgo se come los microorganismos muertos, los insectos, cosas que serían dañinos para el líquen, y por ende el líquen acepta al musgo para que pueda ser como un limpiador de su propio hogar, vamos a decirlo así. ¿Ya? Tenemos el comensalismo, un organismo se beneficia, pero el otro no, pero no lo afecta, ¿no? El tiburón y la rémora. Por ejemplo, el tiburón y la rémora son comensalismos, es un comensalismo. El tiburón come, caza presas y el resto de comidas y las bacterias que no le sirven son comidas por la rémora. La rémora se beneficia del tiburón justamente por el transporte, ¿no? Un organismo se beneficia, pero sin afectar al otro. El beneficio de la rémora es obtener alimento y no le afecta al tiburón porque se come los restos, se come los parásitos, lo limpia al tiburón básicamente. Y la rémora adquiere alimento y transporte gratuito, vamos a decirlo así. ¿Okay? Ella no nada mucho, ella solamente se adhiere al tiburón y el tiburón es el que hace todo el trabajo, ¿no? Y no le afecta a esto. Tenemos también el protocooperación, donde ambos organismos se benefician. No existe dependencia, ¿no? Por ejemplo, las vacas y las aves, ¿no? Mientras las vacas, profesor, pero usted me diría que el proteccionismo es igual que el comensalismo. Sí, pero el beneficio básicamente todo es para la rémora. No hay mucho beneficio o poco, o inexistente para el tiburón, ¿no? Solamente le limpia los parásitos, pero nada más. En el cambio de protocooperación, estamos hablando de la vaca y las aves, por ejemplo. Las vacas le ayudan a espantar las moscas, se comen los insectos que están de la vaca, obtienen alimento libre de la vaca, y la vaca se beneficia también porque ya no tiene parásitos, no tiene quien lo moleste los moscos, las aves están tranquilas ahí. Ambos se benefician y se protegen entre sí. La vaca protege a las aves y las aves también le ayudan a ahuyentar de cualquier enemigo a la vaca. El inquilinismo, aquí sí, el inquilinismo, aquí es un organismo sobrevive sobre otro o dentro de él. Uno de ellos obviamente normalmente está muerto, ¿ya? El otro se beneficia del individuo muerto. Pero eso no quiere decir que el individuo le haya matado ni nada, sino que ya busca una protección en este individuo muerto. Este individuo muerto normalmente es una caparazón, algo, puede ser inclusive una lata, inclusive, por ejemplo, y ayuda, ¿no? El inquilinismo es justamente eso, el inquilino, el que está de inquilino, como el alquiler, y paga algo en beneficio, ¿no? Igual acá, el inquilino es el que es ser vivo y donde va a hospedarse es la parte muerta. En este caso, por ejemplo, los cangrejos ermitaños, que buscan un caparazón distinto, cada vez buscan un caparazón, inclusive hasta latas de cerveza, eso buscan como caparazón de protección. Por eso, esa parte está inerte, es muerta o inerte. Puede ser de un ser vivo que ya murió, o puede ser de algo que es inanimado, como la lata de cerveza. Por ejemplo, los cangrejos ermitaños que buscan caparazón, el pez gatillo igual busca un caparazón, el pepino de mar busca siempre una caparazón para poder sobrevivir. Son inquilinos de algo, siempre buscan casa, vamos a decirlo así. Ok, y acá ahora viene la parte más, vamos a decir, más un poquito más dramática. Las interacciones interespecíficas negativas. Esta unión es perjudicial para uno de ellos. En cambio, en las positivas, o ambos se benefician, o uno de ellos se beneficia sin afectar al otro, ¿no? O uno se beneficia sin afectar al otro porque está muerto, obviamente, o es algo inanimado, o es algo inerte, o algo que es un objeto, ¿no? Ok. Las negativas, lamentablemente, uno de ellos es afectado e inclusive hasta puede morir. Por ejemplo, tenemos los parasitismos. El parasitismo es muy parecido al inclinismo, ¿no? Pero en este caso, el parasitismo es de un ser vivo con otro ser vivo y se aprovecha del otro. Se hospeda adentro sin pagar alquiler y por eso ya es un parásito. Es un individuo o huésped que vive a expensas del otro. Por ejemplo, la tenia vive dentro del perro como un parásito, ¿no? La pulga a los perros, por ejemplo, la lamprea también a los perros, por un ejemplo. O los piojos a nuestro cuero cabelludo. Se aprovecha de nosotros, absorbe sangre y nosotros no tenemos ningún beneficio, más bien nos podemos enfermar, ¿no? Ese es el parasitismo. Tiene parásitos generalmente. La depredación es clara, es que un individuo
caza a otro, depredra. Un individuo mata a otro porque es la presa. Tenemos ahí la lechuza a los ratones, tenemos el león a la cebra, el león al ciervo, por ejemplo, el águila a un ratón, por ejemplo, o por ejemplo los sapos a los insectos. Es la presa. La depredación viene a ser la caza, la lucha por la supervivencia, cazar, cazador y presa. Eso es depredación. ¿Ok? Tenemos la competencia. Profesor, muy parecido a la misma especie, pero también puede ser de diferentes especies. En el caso que sea de diferentes especies, esta competencia es parte también de interespecífica. Esta competencia se da, por ejemplo, por el territorio o por el mismo lugar de caza. Pero ojo, de distintas especies. Competencia interespecífica. Hay competencia intraespecífica que es de la misma especie, ¿no? Dos leones luchan por un mismo territorio. Ah, intraespecífica, competencia intraespecífica. Pero si son un león y una hiena, que ambos cazan, ahí sí, dos especies distintas. Allá sería una competencia interespecífica, ya no intraespecífica. ¿Está claro? No tenga mucho cuidado. Recuerden que con la A intraespecífica es de la misma especie, interespecífica con E es de distinta especie. Por último, el amensalismo. Un individuo produce sustancias que inhiben el desarrollo del otro, ¿no? Es decir, acá es un aspecto químico. Acá tenemos el hongo de la penicilina y las bacterias. El hongo de la penicilina que esparce penicilina sobre otro tipo de bacteria que lo neutraliza y no lo deja crecer. Y este hongo es beneficioso para el ser humano, por ejemplo, porque de aquí se saca la penicilina, que es utilizado en varios tipos de medicamentos a nivel mundial. ¿Ok? ¿Podemos hablar de parasitismo del zancudo? Sí, el zancudo también es un parasitismo. El zancudo absorbe la sangre del individuo, no le puede causar una enfermedad, ¿no? Solamente se beneficia el zancudo, no se beneficia el otro. ¿Ya? Ok, chicos, entonces tenemos... Y acá está, chicos, está acá ya más desarrollado, más ejemplos, ¿no? De lo que hemos hablado. Okay. Pasemos a las preguntas. Entonces, resumiendo, la biocenosis se encarga justamente de ver las interacciones de una población. Ahora, si esta interacción es entre la misma especie, ¿cómo se llama? Intraespecífica. Y si es de especies distintas, interespecífica. ¿Está claro? Esa es la diferencia. Y cada una tiene aspectos positivos y negativos. Ok. Listo, chicos. Ya para terminar, vamos a hacer la aplicación. ¿Ya? Y ya para que vayan a almorzar, chicos, porque ya es un poquito tarde. Ok, voy a tomar la lista un momento antes de comenzar a hacerla. Listo. Comencemos. Pregunta número 1, chicos. Dice acá. Es una relación intraespecífica. Intra, o sea, de la misma especie, de la misma... Profesor, la uno son la mutualismo, protocooperación y comensalismo. No, estatales sería. Estatales. Intraespecífica de la misma especie. El mutualismo, el protocooperación, el amensalismo y el comensalismo son de interespecíficas. Es esta. Esto es para inter. Me están hablando de intra con A, intra. Acá tenemos familiares, coloniales, gregarios, estatales. ¿Ya? No confundir. Por eso le decía, la diferencia es una letra nada más. La A, intraespecífica, que es de la misma especie, e interespecífica, de las distintas especies. ¿Está claro? Intra, misma especie, inter, especies distintas. ¿Ya? ¿Ahora sí? ¿Quedó claro? Sí, profesor. Ya, mucho cuidado, chicos, para no se vayan a confundir. No se vayan a confundir. Pregunta número 2. Ya para ir terminando. Pregunta número 2. Dice, en él, una especie se beneficia de otra viviendo dentro o fuera de su huésped, perjudicándolo. Esta palabrita es importante. Inquilismo. Perjudicándolo. Parasitismo. Parasitismo. Ahora, y si no lo perjudicaría, ¿qué sería? Inquilismo. Ajá, muy bien. Como acá dice, esta palabrita es clave. Perjudicándolo. Ahí ya eso es competencia, eso ya es algo dañino, entonces es
justamente parasitismo. Si dos leones se disputan una presa, esto representa una relación de Competencia. Competencia. ¿Son de la misma especie, sí o no? Sí, Competencia por el... Muy bien. Si dos especies se benefician, pero una depende de otra de forma vital, nos referimos a una relación de... Mutualismo. Mutualismo. Dos especies se benefician, pero una depende de la otra de forma vital. A ver. Existe dependencia. Muy bien. Al existir dependencia significa que ambos, si uno no está, el otro muere. En cambio acá, protocooperación, ambos se benefician, sí, pero si uno muere, el otro no va a morir, porque él puede hacer sus cosas por sí solo. ¿Está claro? Esa es la diferencia. El mutualismo es porque ambos dependen del otro. Si el líquen no está, el musgo tampoco. Y si el musgo no está, el líquen muere. Es decir, ambos se benefician, pero si uno muere, el otro también. En cambio acá, si uno muere, el otro no muere. Pero ambos se benefician. En ambos casos hay beneficios para ambos, pero uno depende de otro. Acá está la palabrita. Existe dependencia. Depende uno del otro. Acá no existe dependencia. Si uno le pasa algo, no, el otro no se perjudica. ¿Ok? Esa es la diferencia. Entonces acá sí es mutualismo. Muy bien. Mutualismo. Buena respuesta. 5. Es una relación interespecífica, negativa. Amensalismo. Amensalismo. Amensalismo y comensalismo no, mutualismo, protocolización, amensalismo. Es la única que es negativa. Por acá decía B y D. B no, B es positiva y D es positiva, así que no era. Ojo. 6. Dice acá, es una relación interespecífica de la misma especie, positiva. Comensalismo. De la misma especie. Comensalismo. ¿Quién me dijo comensalismo? Samuel Tenorio. Samuel. Comensalismo. ¿Qué más? Depredación no, amensalismo no, comensalismo, ojo, interespecífica, positiva, interespecífica, oh, acá estamos, interespecífica, positiva, el comensalismo, hay mutualismo, proteccionismo, inclinismo, muy bien, comensalismo, el tiburón y la rémula. 7. Relación donde los individuos se benefician, pero no existe dependencia entre ellos. Ambos se benefician, pero no depende del otro. ¿Cómo se llama eso? Protocooperación, muy bien. No confundirlo con mutualismo. No confundirlo con mutualismo. ¿Ya? 8. Muy bien, Ariel. Competencia. Si dos leones se disputan las hembras, esto representa también una competencia. Es un tipo de competencia. Claro, es competencia por hembras, competencia por territorio, todo tipo de competencia. Es una relación intraespecífica, intra de la misma especie. El mutualismo. Mutualismo, no, esa es interespecífica. Agrupación familiar. Agrupación familiar. 10. El líquen es una especie de relación, ¿qué tipo? Mutualismo. El líquen con el musgo, ¿no? Obviamente. El líquen con el musgo, mutualismo. Depende del otro, ¿no? Depende del líquen y el musgo. Muy bien. El líquen, acá debería ser, el líquen, obviamente, es con el musgo, ¿no? Con el musgo. Listo, chicos. Muy bien. Hemos terminado ahí rápidamente. La 1 la E, la 2 la E, la 3 la B, la 4 la A, la 5 la C, la 6 la B, 7B, 8D, 9D y por último 10C. ¿Ya? Mucho cuidado, por favor, con el tema conceptual. ¿Ya? Rápidamente la tarea. Por favor, acá me van a escribir. Escribe 2 ejemplos de cada una de ellas. Ojo, que no sean los mismos que está en la separata. Busquen en internet, hay bastantes ejemplos de mutualismo, de cooperación de competencia para el territorio. Ya les mencioné los leones. Busquen otro tipo de ejemplos. Son ejemplos distintos a ello. Ojo, mira, escribe 2 ejemplos de cada relación interespecífica, positiva y negativa. Para hacerlo más corto, una positiva y una negativa. ¿Ya? Una positiva, una negativa, o 2 positivas, 2 negativas, ya no hay ningún problema, pero que sean 2 ejemplos en cada una de estas, ya sea positiva o negativa. ¿Ya?
Ok, dos ejemplos, cualquiera, ¿ya? Pero según este esquema. Por último, para marcar son 10 preguntas, chicos, está dentro de la separata, está prácticamente toda la información, así que les deseo éxitos. De tener alguna duda, alguna consulta adicional, ya lo pueden consultar en internet y si no les sale nada, ya me lo consultan a mí. Pero todo está en la separata. Consulta, dudas finales, chicos. Chicos, ¿alguna consulta final? Ok, si no hay nada más que indicar, nos estamos viendo hasta el día martes, chicos. Ya más tarde estoy regularizando todo lo de tanto de física y química que estaría faltando en algunos casos para que me puedan enviar, por favor, sus tareas respectivas. Igual espero también la tarea de biología el día de hoy. Ok, cuídense mucho, nos estamos viendo. Gracias por su asistencia y su participación. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Cuídense. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, profesor. Cuídense. Chao, profesor. Chao, chao.